¿Qué reside dentro de la imaginación de los escritores? Frustración, envidia y cosas muy chungas. Hoy vamos a comentar Eugene Grandet de Honoré de Balzac. El título introductorio quedará explicado al final. La historia de Eugene Grandet no se puede explicar sin explicar la historia de su familia. Félix, su padre, consiguió su fortuna durante la Revolución Francesa de 1789 especulando con usura y con la especulación, con la usura y con las rentas de la especulación, ¿vale? Pero el tío es peor que el tío Gilito. Su familia no sabe que es rica, tanto es así que en su casa todo lo gestiona él, lo raciona de forma absurda y vive en una casa cochambrosa que necesita una renovación urgentísima. Solo tienen una criada, que es una criada que todo el pueblo dice que vale su peso en oro porque es de lo mejorcito que hay. Y es sirviente, pero vamos, de corazón, o sea, hasta el final de sus días. Los únicos que conocen la fortuna inmensa de Félix de Grandet son Grouchot y Grassins, su banquero y su contable y banquero, al revés. Grouchot es el contable y Grassins es el banquero, ¿vale? Son conscientes de la inmensa fortuna de Grandet y quieren casar a sus dos hijos con la mujer, o sea, con la hija de Félix, Eugene. No es que vayan a ser bigamos, pero están en competición. La competición es tan sonada en el pueblo que se han formado dos bandos, que son los grouchistas y los grasinistas, que solo faltan los carlistas para montar una guerra civil. También hay otro mini sector que aboga porque Félix, con lo inteligente y lo bien dado para los negocios que es, va a casar a su hija con un noble venido a menos para que ella ponga la fortuna y él ponga el nombre. Pero no está seguro porque otros piensan que le va a casar con un gran comerciante de tierra afuera, ¿vale? Entonces nos encontramos en 1819, en el cumpleaños de Eugene, que de repente, cuando ya está acabando la celebración así, aparece el primo de Eugene, que se llama Carlos, ¿vale? Carlos piensa que su padre le ha mandado ahí para hacer fortuna o negocio o para tal, pero no tiene mucha idea porque le ha mandado a la casa cochambrosa de su tío, que es donde él piensa que su tío no tiene un duro, vamos, que están pelados, pero en realidad es bastante mucho más rico que su padre. Su padre es... No se sabe muy bien a qué se dedica, pero se supone que su negocio se ha ido a bancarrota por el valor de 2 millones de dólares y se va a suicidar. Eso le pone en la carta a Félix, ¿vale? Si se va a suicidar porque si remonta su negocio y recupera el nombre de el honor de su negocio después de una bancarrota, en vez de un Grandet, sería César Viroto y no es César Viroto. Al día siguiente, Carlos es notificado del suicidio de su padre y de su bancarrota. Y pese a pensar que una persona que lo ha tenido todo y que vive entre lujos, iba a valorar más el haber perdido toda su fortuna que haber perdido un padre, no, valora más el haber perdido un padre que el haber perdido su fortuna. Un, Eugene no se da cuenta de lo pobres que son en casa hasta que llega su primo y quiere agasajarle correspondientemente y no tienen de nada en casa y lo tiene que pagar lo que es una bujía de su bolsillo, ¿vale? Que es eso muy tal. Félix Grandet le dice bueno, le explica el banquero y el economista y su contable que puede hacer fortuna pagando a los acreedores de su hermano. Y entonces le comenta a Carlos que va a recuperar su honor pagando a los acreedores y tal, pero claro, cuando te dicen eso, una persona así, hay trampa detrás, ¿vale? Y por otro lado, le va a mandar a Carlos a las Américas a hacer fortuna. Pero mientras, Eugene y Carlos pues se enamoran, ¿vale? Se hacen promesas de eternidad y tal y cual, y pajaritos en el viento, castillos en el aire, en fin.
Eugene, como está muy enamorada, la noche antes de la partida de Carlos hacia las Américas, le da a su fortuna el pequeño tesoro de las monedas extrañas que le ha ido dando su padre en Año Nuevo y en su santo, así como las monedas que le da a los pretendientes y tal, y tiene el valor de 5.000 francos. Era un señor que se iba con una mano delante y una detrás. 5.000 francos están bastante bien, ¿sabes? Entonces, lo de los acreedores quedan en que les pagan un 46% y Carlos se marcha. Tarda bastante tiempo el padre en enterarse de que Eugene ha dado su pequeña fortuna a Carlos. No es hasta Año Nuevo que le va a dar una nueva moneda, que se entera, se enfada la leche, ¿verdad? Se pone hecho un energúmeno y la castiga a estar encerrada en su habitación a pan duro y agua hasta que le salga el otro de donde le tiene que salir, para hasta que se le ponga. Y la madre de Eugene enferma muchísimo, porque ella y la criada son conscientes del secreto de Eugene, que está enamorada de su primo, que le ha dado ese dinero, entonces también tienen un poco de culpa ahí, ¿no? De no poder contárselo al padre, tal cual, se pone muy enfermo. Grassins, que era el banquero, pues está haciendo sus negocios en París y ya solo queda Khrushchev para casarse con Eugene y tal, el hijo de Khrushchev. Bueno, pues Khrushchev, el padre, le comenta a Félix que si no hace las paces con su hija, ahora que su mujer está a las puertas de la muerte, le va a tener que dar la mitad de toda su fortuna, que lo va a tener que contabilizar, que lo va a tener que vender y lo va a tener que repartir. Entonces se pone Félix como loco. Y para hacer las paces con su hija, la dice que no importa que haya dado el dinero, que tal, que cual. Total. En fin, que hace las paces pero muere la mujer. No sin antes la hija haber firmado un renuncio a la herencia de la madre como tal. A los 4 meses muere Félix Grandet con mamá no mamón y mamón y o mamá. Seriously. En serio, así, tal cual. Eugene Grandet se encuentra con una fortuna de 19 millones de francos cuando su tío se había suicidado por 2 con 19 millones de francos. Vendrá Carlos de las Américas, se enterará de que su prima es la persona más rica, una de las personas más ricas de toda Francia. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué será de esa pobre mujer? ¿Se casará? Porque ya han pasado unos años y tiene ya una edad, que ya tiene 25, 26, ¿sabes? ¿Se casará? ¿Se casará? ¿No se casará? Bueno, pues si queréis saber lo que pasa, leeros el libro. Os he comentado lo del principio, bueno, pues a veces me pongo a pensar, ¿no? Y he leído la biografía de Balzac pues unas 8.000 veces, así, tal cual. Y bueno, pues en los negocios le iba fatal, pero de fatal invertir y perderlo todo. Tenía muchísimos acreedores, se tenía que estar mudando de casa para que no le encontraran. Tal. Entonces, a ver, voy a diferenciar las personas que escriben por placer, las que de verdad les gusta por placer y las que escriben por placer y luego por necesidad, ¿vale? No es lo mismo escribir para sustentarte que escribir por placer simplemente porque ya tienes pasta, no necesitas y escribo lo que me sale del bolo. Pues no, con las presiones fiscales que tenía, fiscales de dinero económicas, las presiones económicas que tenía Balzac, era muy imposible para él sustentarte escribiendo, yo que sé, un libro cada 5 años. Entonces tenía que estar escribiendo así, ta, 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 ta. Y es muy conocido que Balzac tomaba una media de 50 cafés al día y que tomaba café, granos, mordía granos de café puro, porque tenía que tener tenía que ser un no parar de escribir, ¿vale? Entonces, no es que se quede sin ideas, sino pues que salen las ideas de otros lados ya, y por eso al principio hablo de rencor y de envidias y de malos rollos, porque esta forma de ver a las personas ricas que son tan roñosas, que no tienen ni para comprar una bujía en casa,
que comen fruta y un poco vino, tal, que parecen los más andrajosos del mundo. Yo creo que es una forma el de ver el que no había prosperado ninguno de sus negocios, que tenía que matarse a escribir para poder sustentarse y pagar a sus acreedores. Creo que es una forma un poco de ver a las personas ricas y a las personas que hacen dinero y a las personas, aunque sea para mal, ¿vale? Porque las formas de ganar dinero no es estilo Pepe, ¿vale? No, pero sí son un poco dejando que desear. No al nivel chanchullera, pero sí dejando un pelín que desear, ¿no? Aprovechándose de las personas que están ahí en una mala circunstancia, como es el caso de su hermano que se había suicidado, ¿vale? Así un poco. Pero eso, si lo escribe otra persona, pues digo, oh, mira, es su forma de ver a los ricos, pero si lo escribe que digo, está un poco resentidete aquí. Le duele un poco, ¿no? Todas esas experiencias vividas se reflejan en casi todos los libros de los autores, sus propias experiencias vividas, ¿sí, no? Leer esto de Balzac pues no hace más que dar gracia, ¿no? Así un pelín, ¿no? Notas el tono irónico, que no lo escribí con tono irónico, pero está ahí. Tiene como 8 o 9 versiones que no he encontrado en ningún lado. Ahí está una rusa que la busqué en YouTube, que estaba en YouTube, ruso sin subtítulos, y fue como... Porque ya os comenté hace un par de vídeos que quería conocer más historias sobre la Rusia soviética, de dentro de la Rusia soviética. No había subtítulos por ningún lado, ninguna de las obras están de forma visible en internet, entonces pues no hay más. Ya es hora de que hagan una nueva versión de Eugene Granadet, si alguien lo escucha por aquí. Si os ha gustado el vídeo, dedito arriba, y si no, pues dedito al cuello, así. Y si queréis conocer más historias de la literatura universal y no tan universal, suscribiros al canal. Gracias por